Buenos días a todos, mi nombre es Marilena Colombo, yo soy docente de técnica dietética en la cátedra que ustedes están participando y bueno, estoy a cargo de la clase de semillas, así que vamos a hacer un recorrido por la misma, es una clase larga, hay muchas diapositivas, voy a ir tratando de dar un aporte lo más esclarecedor posible, recuerden que hay material de apoyo para que lean y seleccionen, lo mismo que la guía de actividades y un anexo también con preparaciones que van a estar retomando en los espacios de trabajos prácticos en las aulas virtuales en esta contingencia de la pandemia. Aprovecho para saludarlos a todos, espero que estén muy bien y bueno, vamos a avanzar con esta clase. El tema que nos está encontrando es semillas y bueno, vamos a pasar a describirlas. Bueno, las semillas serían las formas estructurales que tiene la planta para generar su descendencia. En ella se encuentra toda la información genética, el ADN de las mismas está contenida en la porción embrionaria. Y estas semillas, que vamos a ver que es una forma muy inteligente que ha tenido la naturaleza de generar las descendencias de las plantas, si encuentra condiciones medioambientales, térmicas, de humedad, de nutrientes, va a poder prosperar en una futura planta. Vamos a ver que hay muchas semillas con distintas morfologías, ¿sí? Distintas formas, colores, tamaños, pero podemos caracterizarlas básicamente como que contienen una capa exterior que se llama cubierta seminal, que es una cubierta rígida, lignificada, que la protege de las agresiones del entorno. Una porción, como decía al inicio, embrionaria, que contiene todo el ADN para la futura planta. Y lo que vamos a tener en lo que serían las sustancias de reserva, donde están almidones, proteínas y algunos porcentajes menores de grasas, que serían las reservas o nutrientes, ¿no? O alimentos para que, dándose las condiciones, como decíamos al inicio, medioambientales, pueda prosperar en ella una planta como producto de la germinación. Entonces tenemos capa exterior, que es cubierta seminal, una porción embrionaria y una porción de reserva que va a ser todo el sustrato nutricio hasta que se prospere en una futura planta. Bueno, y por semilla vamos a nosotros poder discriminar o estar pensando en, principalmente a nivel alimentario, distintos tipos de alimentos que serían lo que respecta a cereales, que es lo que han visto en la clase anterior con Evangelina, granos y cereales, legumbres, y también un tercer grupo que son frutos secos y semillas también ricas en aceites, que es lo que vamos a estar desarrollando un poco en esta clase. Estos tres grupos pertenecen a semillas, es decir, son todas porciones de descendencia que genera la planta y bueno, podemos hacer usos de los mismos con distintas tecnologías, distintas intervenciones técnicas a nivel coquinario para poder aprovechar y mejorar la digestibilidad de los mismos y obtener de ellos los nutrientes. Acá tenemos una imagen donde aparece a partir de lo que serían estas semillas, podemos imaginar diferenciarlas en semillas oleaginosas, legumbres, y ahí aparecerían algunos nombres más reconocidos por nosotros, garbanzos, lentejas, porotos, arvejas, altramuces, ¿sí? Que son los famosos lupines, habas, y también cuando las vamos a consumir en estado fresco, que es cuando vamos a la verdulería, por ejemplo, compramos arvejas frescas, porotos, ¿sí? Si es que podemos encontrar habas es más frecuente. Entonces tenemos semillas oleaginosas, soja, maní como representantes y ahí también podemos incluir semillas que no están en este cuadro, pero yo agregaría lino, sésamo, ¿sí? Chía, podríamos también pensar como semillas en las cuales podemos extraer aceites, legumbres y estas semillas si se consumen en estado fresco, que serían las que mencionamos recién, arvejas y habas, estas que podemos a veces encontrar en las verdulerías o huertas si es que alguien cultiva. Bueno, en esta diapositiva lo que estoy retomando es un poco el concepto que describía muy por arriba al inicio. La estructura, ¿no? Que encontramos en las semillas, esta capa exterior, que podría coincidir en los cereales, ¿no? Como hablábamos con lo que denominábamos como salvados, ¿sí? Acá en las legumbres va a tomar el nombre de cubierta seminal. Vamos a ver que hay infinidad de colores en las legumbres, rojos, marrones, blancos, negros. Eso se debe a pigmentos, principalmente del tipo hidrosolubles.
de la familia de muchos de las antocianinas que vamos a retomar luego más adelante cuando estemos en el capítulo de vegetales y frutas en esta materia. También vamos a ver que en esta capa exterior hay presencia de componentes, ¿sí? que le dan ciertas como características sensoriales, como ser la astringencia, ¿sí? debido a taninos también que hay. Y esta capa exterior o esta cubierta seminal lo que hace es justamente limitar, proteger a la semilla del ataque, ¿sí? por insectos, mohos, y de cierta manera lo que hace es retardar, cuando nosotros queremos intervenir sobre ellas para mejorar su digestibilidad y consumo, retardar el ingreso de agua en la misma. Vamos a después retomar un poco cómo es que esto ocurre. La porción embrionaria, como dijimos, en lo que eran semillas, en la clase que dio Evangelina, ella lo definió también como germen, ¿sí? Acá también toma el mismo nombre, dijimos que ahí se conserva y se concentra toda la porción de ADN de la planta y es rica en lo que son lípidos, ¿sí? Vitamina E como referente al tocoferol, muy antioxidante y protegiendo justamente estos lípidos. Y por último el tejido de reserva, que serían estas porciones de los cotiledones, que tienen justamente presencia de hidratos de carbono. Vamos a encontrar que en las legumbres lo que se caracteriza más que polisacáridos, vamos a tener el predominio de oligosacáridos, ¿sí? Lo que le van a dar texturas cremosas o un poco pastosas y también van a participar eso en el espesamiento de preparaciones. También vamos a tener proteínas y dentro de estas proteínas estaba la clasificación d'Osborne que ya conocemos, donde por diferencia de extractabilidad y podemos clasificarlas en albúminas, globulinas, y esto que es lo interesante aquí es poder discriminar que las proteínas del tipo solubles, como ser las globulinas, son las que van a poder hacer un pasaje, ¿sí? Cuando, por ejemplo, desarrollemos o elaboremos alguna bebida vegetal, ¿sí? Mientras que las otras, más de carácter fibroso, van a quedar retenidas en lo que vamos a después estar llamando como bagazo. Todo esto lo vamos a retomar. Bueno, acá tenemos pseudocereales que no pertenece, ¿sí? a lo que sería, como decíamos, la clasificación respecto a legumbres, pero sí a semillas, y las retomamos, si bien fueron habladas en la clase anterior, las vamos a retomar a estos 3 pseudocereales que pertenecen a las familias de las gramíneas, pero por mayor porcentaje proteico quedan reagrupadas, ¿no? Y por la también exclusión de proteínas formadoras de gluten, quedan agrupadas como estos 3 cereales que ahora vamos a identificar, que son los pseudocereales quinoa, amaranto y trigo sarraceno. ¿Por qué los introducimos en esta clase? Para que cuando al momento del estudio y de la clasificación recordemos que el manejo a nivel de los factores antinutricionales, estos factores defensivos que están en la planta, vamos a tener que tenerlos presentes cuando estemos manejando o haciendo educación o transferencia a nivel de educación nutricional con consultantes o en población general, cómo sería un correcto manejo de este grupo alimentario para mejorar su digestibilidad. Como decíamos, respecto a los pseudocereales, la quinoa es una referente de este grupo respecto a su gran concentración de saponinas, que se encuentra principalmente en este pericarpio, en las porciones externas, y que va a estar dando notas amargas, ¿sí? Si es que no hubo un correcto lavado y frotado de la semilla previo a la cocción, ¿sí? Las saponinas se caracterizan por generar espumas, por tener una porción liposoluble y una porción hidrosoluble, por lo cual vamos a ver también que muchas veces se recupera en la tecnología alimentaria para estabilizar algunos sistemas, algunas emulsiones, pero a nivel de una práctica domiciliaria genera preparaciones con sabores amargos si es que quedaron en altas concentraciones en el sistema alimentario. Bueno, como otro grupo, ¿sí? Dentro de esta clasificación de semillas que estábamos analizando, nos vamos a encontrar, estaba en el tercer lugar, los frutos secos, ¿sí? Ahí tenemos una imagen y podemos encontrar nueces, pistachos, avellanas, castañas, almendras,
que lo que tienen de característico este grupo es su gran concentración de lípidos, ¿sí? Lípidos del tipo poliinsaturados. Luego hay un porcentaje muy variable acá también de lo que sería su porcentaje proteico, que puede variar ampliamente entre el 10 hasta el 26%, 25%, dependiendo de qué fruto seco estemos hablando, y lo característico es que son bajos en hidratos de carbono. Hay algunas, como la nuez de macadamia, que puede tener más porcentaje de hidratos de carbono y genera preparaciones más viscosas y pastosas. ¿Qué otra cuestión caracteriza a los frutos secos? Tiene vitaminas del tipo liposolubles, como referente vamos a encontrar la vitamina E, y lo que tiene también de característico es que excluyen en sus concentraciones a las grasas del tipo saturadas, sino que tienen predominio de las poliinsaturadas. Algún referente o ejemplo de fruto seco con grasas saturadas tendríamos al coco, ¿sí? Que el coco, por ahí puedan estar sorprendidos por la clasificación, pero pertenecen a frutos secos, a lo que se llaman drupas, ¿sí? Lo mismo que la almendra es otra drupa. Drupas serían aquellos frutos secos que están dentro de un carozo, ¿sí? Ahora después, más adelante van a ver imágenes para que quede más claro esto. Bueno, otra cosa que acá podemos observar, también hay gran pigmentación y coloración en estas cubiertas seminales externas, también ricas en antioxidantes y muchos pigmentos, como veíamos al inicio, por ejemplo, antocianinas. Bueno, acá un referente de este grupo, tenemos las almendras, ¿sí? Me interesa remarcar que las composiciones porcentuales teóricas, en este caso son composiciones químicas extraídas de las tablas de USDA, más adelante yo les puse la fuente bibliográfica para que puedan reconocerlas. Bueno, almendras, un fruto seco que conocemos todos, como decíamos es una semilla, que en verdad es una drupa, ya que es el fruto que surge, ¿no?, en el interior de, como vamos a decir, una especie de carozo, ¿sí?, muy lignificado, muy rígido, que hace esa cubierta. Cuando nosotros abrimos nos encontramos en su interior con esta semilla. Las almendras, vamos a ver, ahí tenemos la composición química, alrededor del 20% de proteínas, lípidos, mucha cantidad, cercanos a un 50%, y otra cosa interesante es el aporte de calcio que tiene y el aporte de hierro, ¿sí? El hierro en esta oportunidad es un hierro del tipo noemínico, que es un hierro del tipo vegetal. Con las almendras podemos hacer muchas preparaciones, bebidas vegetales, consumirlas naturalmente como están. Vamos a ver después cómo serían las formas correctas para su consumo. Se hacen también harinas de almendras, que es la molienda de la semilla. Bueno, y a continuación ustedes van a ver que va a haber distintas diapositivas donde vamos describiendo distintos frutos secos, ¿sí? Para no hacer redundante ni tan largo, porque son varias diapositivas, pero bueno, acá por ejemplo otro referente son las castañas de cajú, que lo interesante de también de esta castaña, de este fruto seco, es el alto porcentaje de carbohidratos. Fíjense que acá el valor, el porcentual asciende al 30%, ¿sí? Lo cual también se usa cada vez que aumente, ¿no?, como venimos viendo, el porcentaje de hidratos de carbono, van a ser de utilidad para otorgar espesamiento, cremosidad, viscosidad en las preparaciones, ¿sí? Ya que este almidón se comporta en los procesos de gelatinización, como venimos conversando bueno, hace unos capítulos en esta materia. Acá tenemos al coco, ¿sí?, como otro ejemplo de los frutos secos. Este sería uno de los frutos secos más grandes que tenemos para describir.
Su constitución también es de la forma de drupa, ¿sí? Es, es el fruto de lo que serían estas palmeras grandes, y vamos a ver que cuando esta drupa cae al piso, ¿sí? Vieron que cuando uno gira el coco tiene como una cara de monito. Bueno, por esos orificios es que por ahí luego, una vez que se recibieron las condiciones de temperatura, humedad y nutrición, la semilla prospera, germina, y por ahí va a salir sus iniciales como inicios de raíces, ¿no? Por así decirlo, para luego prosperar en una futura planta. Obviamente que si nosotros los consumimos antes de que eso ocurra, es el coco que nosotros ya conocemos y que su composición química teórica, vieron que tenemos gran porcentaje de agua, alrededor del 50%, es pobre en proteínas, un 4%, tiene bastantes lípidos, de los cuales también el famoso y tan ahora actual aceite de coco, ¿no? Que es un aceite rico en grasas del tipo saturadas, de cadenas medias, cadenas cortas, bueno, con un 35%, y tiene también un 20% de hidratos de carbono. Se caracteriza por el aroma bastante perfumado y un poco con tendencia a lo que sería un aroma dulce, ¿sí? Que se debe también a los ácidos grasos saturados que están constituyendo a gran parte del porcentaje de este fruto seco. Bueno, acá en esta tabla lo que tenemos es una composición promedio, ¿sí? Respecto a macronutrientes, principalmente proteínas, hidratos de carbono y grasas, también incluye fibras, pero bueno, para que podamos ver la variabilidad respecto a la concentración de hidratos de carbono, proteínas y grasas, un poco resumiendo lo que veníamos conversando, ¿sí? Ahí está la fuente también bibliográfica. Bueno, vamos a hablar un poquito de las semillas ricas en aceites. Ya habíamos hablado al inicio semillas de chía, sésamo, lino, semillas de calabaza, ¿sí? Vamos a ver también. Estas son muy conocidas por ustedes, son estas semillas pequeñitas que sabemos que cuando las vinculamos con agua generan una especie de geles que vamos a denominar como hidrocoloides. Tienen la capacidad de ligar y retener en una estructura bastante ordenada el agua. Vamos a ver que coquinariamente esos mucílagos algunas veces se utilizan para dar viscosidad, consistencia o unión en algunas preparaciones. Esto, aquellas personas que practican una dieta vegetariana o vegana, es muy usual y muy cotidiano en su alimentación. Y estos mucílagos también, que se liberan cuando estas semillas son expuestas al agua, principalmente al agua tibia, tienen un valor nutricional muy interesante y son muy benéficas para la mucosa intestinal. Acá tenemos un perfilado de las semillas respecto a su composición, y esta información fue obtenida de USA, que es esto que yo les comentaba hace un ratito. Vamos a ver que a nivel de lípidos tenemos un 30% y a nivel de, fíjense, de calcio, qué interesante, 631 miligramos cada 100 gramos de semillas, ¿sí? Las semillas, obviamente, siempre nosotros vamos a indicar que sean sus membranas, estas ligninas, ¿sí? Rígidas, que protegen externamente las semillas, sean fracturadas. Nosotros las tenemos que romper, fracturar con un mortero, ¿sí? Con un molinillo, para poder acceder a estos nutrientes. Además de tener calcio, ¿sí? Y un aporte significativo también de lo que es hierro, se va a caracterizar como fuente importante de ácidos grasos del tipo poliinsaturados, y va a ser un referente en lo que sería, bueno, alimentación del tipo funcional respecto a las patologías cardiovasculares, es decir, previniéndolas. Pero bueno, no quiero profundizar en lo que serían ya cuestiones dietoterápicas, sino enfocarme en la cuestión técnica alimentaria, que es lo que estamos manejando acá. Acá encontramos otra semilla, también rica en aceite, de la cual se extrae el aceite de lino, el cual tiene una gran biodisponibilidad respecto al ácido graso alfa-linolénico, ¿sí? Del tipo omega 3.
Tiene bastante fibra también, un 30%, ¿sí? Fíjense que si miramos la foto es brillosa, toda esa cubierta de ligninas, de elementos, de estos pigmentos también muy antioxidantes, como ser los antocianinas que venimos mencionando desde que empezamos, le dan estas coloraciones rojizas. Tienen un alto también porcentaje de proteínas, alrededor del 30, ¿sí? Y libera, así como hacía la semilla de chía, gomas, ¿sí? Mucílagos que hacen a las semillas de lino o linazas, ¿sí? Muy útiles en lo que sería también espesamiento para preparaciones por la eficaz liberación de gel que tienen cuando son vinculadas con aguas, ¿sí? Bueno, respecto a todas estas semillas, lo importante siempre es remarcar que para consumirlas vamos a tener que hacer remojos, fracturar las membranas, es decir, como estos morteros o molinillos que hablamos al inicio, para poder acceder a los nutrientes que están en el interior. En este caso, estoy deteniéndome en lo que es el sésamo. Sésamo, hay sésamo blanco, integral, blanco o pulido, ¿no? Integral cuando no ha sido pulido, sésamo negro, con distintos porcentajes respecto a un nutriente que es interesante, que es el calcio. Fíjense que aquí aparece también fuente de USDA, cada 100 gramos, 975 miligramos de calcio. Lo vuelve una semilla respecto a este atributo muy interesante. También de esta semilla se extraen aceites, como pueden conocer el aceite de sésamo, muy utilizado en la cocina oriental. A su vez del sésamo se hace una sal, ¿sí? Que lo explico en otra diapositiva luego, que se llama gomacio, que es cuando estas semillas, una vez que han sido tostadas, ¿sí? Se les adiciona sal y las mismas, después de ser fracturadas, se obtiene como si fuese una especie de arena, ¿sí? O sal de sésamo. Justamente por la entrega de calor y tostación va a desarrollar productos sápidos muy interesantes, se usan para saborizar preparaciones y acá tendríamos una biodisponibilidad también interesante respecto a este mineral que estamos hablando, que es el calcio. 975 miligramos cada 100 gramos de semilla. Es la base esta pasta de sésamo, ¿sí? También se puede obtener que se llama tahini, como dice aquí, que es la base o ingrediente, más que base, ingrediente interesante cuando hacemos, por ejemplo, el hummus, ¿sí? Que es esa pasta de garbanzos, lleva tahini como ingrediente característico. Ustedes van a encontrar que en el anexo de preparaciones que está compartiéndose con esta clase, aparecen entre las recetas el hummus y no pusimos el ingrediente tahine por una cuestión de costos, bueno, que está actualmente es bastante elevado, entonces nos parecía más accesible no ponerlo, pero que sepan que lleva ese ingrediente como característico, ¿sí? Así que bueno, las semillas de sésamo, interesante para aportar a la alimentación cotidiana. Bueno, acá vamos a detenernos a conversar un poco sobre algo que podríamos obtener como subproductos de estos frutos secos, que son las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales serían justamente cuando nosotros, luego de remojar por 12 a 24 horas cualquiera de estos frutos secos que hemos mencionado, y luego manejamos una proporcionalidad de 3:1, es decir, una porción de frutos secos respecto a 3 de agua, ¿sí? Podemos obtener una bebida vegetal de esa subdivisión y filtrado. Acá, por ejemplo, hay una obtención de bebida vegetal casera, por ejemplo, acá se está utilizando un vaso filtrante, también se pueden usar bolsas, ¿sí? Que son hechas con materiales de microfibra, ¿sí? Para poder filtrar, dejar por un lado la pulpa y por el otro lado el colado, ¿sí? Lo interesante sería pensar respecto a la composición química de estas bebidas,
si es que pasan o no las proteínas y qué composiciones químicas tenemos. En verdad lo que van a pasar en ese filtrado son todos los elementos solubles, ¿sí? Algunos minerales van a pasar, muchos van a quedar retenidos en la matriz proteica que queda en lo que se va a llamar bagazo, y algunas proteínas del tipo globulares, como decíamos hace unas diapositivas atrás, sí van a pasar y van a estar en esa bebida vegetal. En este caso podemos hacer, como está en la imagen, de almendras, ¿sí? De nuez, de avellanas, ¿sí? Son todas bebidas aptas a consumo. Una vez que uno hizo el remojo, subdividió y después hacemos el filtrado, hay que refrigerarlas a 3 grados, 5 grados en heladera, y siempre vamos a tener que agitarlas, las bebidas, para justamente homogeneizar el sistema, porque parte de los sólidos van a ir decantando en la medida de la guarda en el refrigerador, ¿sí? Pero bueno, interesante esto saber qué es lo que va a pasar a esa bebida vegetal. Bueno, elementos solubles, minerales algunos azúcares, algunas pequeñitas, vamos a pensar, micelas de lípidos, ¿sí? que puedan haber por las cuestiones térmicas pasar a la fase líquida, y gran parte de los nutrientes van a quedar en ese bagazo, por lo cual es interesante enseñar en el uso de recuperación del bagazo, ya sea en otras preparaciones, galletitas, budines, ¿sí? que ahí es donde realmente está el aporte nutricional de este alimento. Bueno, respecto a las legumbres, en este caso nos encontramos con lo que serían las semillas en su estado seco, deshidratado, ¿sí? Post cosecha. Recuerden que las legumbres vienen dentro de una vaina, que ahora después vamos a ver morfológicamente su presentación. Vemos que de distintos tamaños, distintas coloraciones, y eso también, principalmente el tamaño y el espesor de sus tegumentos o capas seminales, como decíamos al inicio, van a determinar algo muy importante, que es la forma de manejo correcto a nivel coquinario. Las legumbres toman un gran valor en estos momentos actuales por el gran aporte que tienen respecto a los aminoácidos. Son una fuente proteica muy interesante. A nivel también económico es algo del tipo sustentable, ¿sí? Y tiene el interés también por justamente la capacidad que tienen las leguminosas de establecer relaciones del tipo simbióticas con microorganismos que se encuentran en sus raíces, de captar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en forma asimilable, ¿sí? Y, por así decirlo, empaquetándolo en estas estructuras proteicas, ¿sí? Que serían las proteínas vegetales que ellas nos van a brindar. En el 2016 se declaró el Año Internacional de las Legumbres, considerándose en esta emergencia alimentaria mundial a las legumbres como un grupo alimentario fundamental respecto a sus costos de producción, su capacidad adaptativa a distintos suelos y climas, como un grupo alimentario muy importante para poder, en cierta forma, mitigar el hambre a nivel mundial. Bueno, respecto a la morfología de las legumbres, vamos a ver que comparten características morfológicas con las semillas de los cereales, ¿no? que veíamos en la clase anterior. Acá también tenemos, vamos a retomar un poquito lo del inicio, esta cubierta externa seminal, ¿sí? El hilio, ¿sí? que es lo que podemos ver ahí como ilium, que es por donde estaba sujeta, ¿sí? a la vaina que contenía estos grupos de semillas. Por lo general, las legumbres vienen agrupadas en vainas, que a veces son de 2, 3, 4 semillas por vaina. En torno a las semillas se generan como una especie de vellosidades, ¿sí? que son estructuras también fibrosas que van a proteger y contener a la semilla dentro de la vaina hasta que se den las condiciones óptimas para la germinación. Fíjense que
Yo ahí les pongo, ¿no?, como rangos térmicos entre 18 a 25 grados y podemos ver una imagen donde se está ocurriendo a nivel de laboratorio lo que sería ya la aparición, ¿sí?, de la pequeña raíz, ¿sí?, es como una especie de brotación ya. ¿Por qué se da eso? Porque hay una activación, lo que vamos a llamar como activación, que sería ante las condiciones de temperatura, como estamos ahí señalando, fundamentales, y humedad. ¿Qué pasa? Activa toda la información embrionaria que hay en ese germen y dispone de todos los nutrientes que les ofrece el cotiledón y empieza a prosperar la planta en estas condiciones. Después van a ver ustedes también que en la guía de actividades está ahí, yo dejo anexado un PDF donde habla de ciertas, no porque me interese a nivel de que ustedes, bueno, se vuelvan expertos de esto, sino que, bueno, que parte de que sepan que a nivel tecnológico lo que se hace es poder identificar la viabilidad de las semillas, ¿sí?, una vez cosechadas, es decir, se hacen porcentajes de semillas que están en condiciones de germinar o están en estado de dormición, ¿sí? El estado de dormición es cuando esta semilla, como dice la palabra, está dormida, va a necesitar más tiempo para germinar. Entonces lo que se hace a nivel principalmente de los cultivos es detectar, bueno, si yo cosecho, quiero cosechar en tal estación del año, bueno, en qué condiciones está el lote de semillas que dispongo para que eso ocurra, ¿sí? Eso se genera, lo que sería el estadio de dormición, se hacen a través de ciertos análisis de laboratorio que ustedes tienen ahí la información anexada. Es muy breve lo que me interesa que sepan, pero bueno, está ahí en el material que anexamos. Bueno, acá para poder nosotros denominar y nombrar muchas de estas legumbres, es interesante también para los que no están acostumbrados a consumirlas, bueno, que puedan identificarlas. Muchas de ellas las conocen, otras quizás no tanto. Tenemos arvejas, porotos, garbanzos, habas, lentejas, lentejones, lupines, porotos alubias con distintas tonalidades, porotos mantecas, poroto mung, porotos payares o judías y porotos tapé o caupi. Y al otro costado encuentran lo que sería el nombre botánico o taxonómico de cómo se va a clasificar, por familia estas semillas, ¿sí? Pero bueno, para que sepan que hay un montón de legumbres y algunas son las que nosotros más incluimos en nuestra alimentación. Respecto a la composición química, el grupo de macronutrientes que se caracteriza en las legumbres es también, como ocurría en los cereales, los hidratos de carbono. Tenemos que más o menos entre el 70, 75, 80% está constituido por este grupo, y algo interesante es la presencia de oligosacáridos, rafinosa, estaquiosa, verbascosa, ¿sí?, y algunos azúcares simples, principalmente entre ellos las galactosas, ¿sí?, y estos oligosacáridos que mencionábamos recién, la conjunción de todos ellos son los que generan las malas digestiones, las intolerancias respecto a este grupo alimentario. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos en nuestras microvellosidades intestinales de las enzimas que pueda digerir, principalmente como ser las alfa-galactosidasas, por lo cual estos hidratos de carbono llegan en forma casi íntegra hacia las porciones finales del intestino, donde sí son atacados por los microorganismos que se encuentran en la microbiota intestinal y se producen gran cantidad de dióxido de carbono, metano, butano, que serían, bueno, los productos del meteorismo y distensión abdominal con dolor. Por eso vamos a tener que ver cómo mejorar desde las intervenciones coquinarias de la química y de la física alimentaria para bajar la carga de estos elementos y mejorar así la digestibilidad y tolerancia intestinal. Respecto al otro macronutriente, que son los lípidos, ¿sí?, la concentración es muy baja, son mínimas las concentraciones, el predominio de los lípidos que hay son del tipo poliinsaturados,
sí, dentro de lo que sería lo que venimos hablando como semillas, pero semillas del tipo oleaginosas, que acá igual lo distinguimos en otro color, soja, maní o esas semillas ricas en aceites van a estar brindando un mayor porcentaje, pero en estas legumbres, ¿sí?, que veníamos describiendo hace un ratito en el cuadro anterior, vamos a ver que el porcentaje y la concentración de lípidos es baja. Hay algunas, como ser la soja, que vamos a ver que sí aparecen más cantidad. Se asocia desde la dietoterapia a una gran vinculación, ¿sí?, en la reducción de colesterol con la ingesta de legumbres, y esto se cree que es debido a la presencia de estas saponinas, estos factores también reconocidos como antinutricionales, pero fíjense aquí que cubren un rol interesante en esta cuestión que tienen ellas de ser hidro y liposolubles, generando así la reducción en la absorción de colesterol en la dieta, ¿sí? Así que tendrían un efecto benéfico la inclusión de lípidos en lo que sería la prevención de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles a nivel cardiovascular. En lo que respecta al manejo coquinario de las legumbres, ¿sí? Después sí, por favor, recuperen, ¿no?, las diapositivas que fui pasando, que tienen que ver con las composiciones químicas, eso se los dejo para las lecturas, lo mismo que la concentración de diaceína y ginesteína como lo que serían fitoestrógenos, pero bueno, no me quiero como ir del tema que nos aboca, que sería más la cuestión de la físico-química de los alimentos. Respecto al manejo, ¿sí?, que tenemos que hacer de las legumbres, por un lado recién veíamos cómo bajar la carga de estas saponinas, ¿sí?, y cómo mejorar en cierta forma también la digestibilidad de estos oligosacáridos y estos azúcares indigeribles, ¿sí? Dentro de lo que serían estos factores antinutricionales, se van a llamar factores antinutricionales porque generan algún tipo de maldigestión a nivel del humano, ¿sí? Pero recordemos que son elementos del metabolismo secundario de las plantas, son productos que defienden a las plantas, como decíamos al inicio, del ataque por otros insectos, por mohos, por animales como aves. Son elementos defensivos que encuentra el vegetal, pero que van a generar intolerancia en nosotros. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, importantísimo los remojos, que vamos a ver que hay tablas con distintas cantidad de horarios que van a depender del rango de horas respecto al tamaño, al espesor de los tegumentos. Y vamos a ver también cómo intervienen ciertas intervenciones que podemos hacer en la cocción. Eso en unos minutos lo voy a abordar. En esta diapositiva lo que estoy señalando acá, primero para identificar, también tienen un material que anexo respecto a este punto, que son los factores antinutricionales. Entre ellos, para mencionar, vamos a clasificar principalmente lo que serían termosensibles y no termosensibles, es decir, aquellos que podemos afectar con la entrega de calor, y ahí aparecerían todos los que son de naturaleza proteica, enzimática, que por calor los desnaturalizamos y pierden actividad, y aquellos que no, que vamos a tener que hacer un efecto más respecto a la solubilidad, como por ejemplo hablábamos de las saponinas. Respecto a factores antinutricionales, los más destacados tenemos el ácido fítico, ¿sí?, que se encuentra en los cotiledones de las legumbres, y la principal interferencia que tiene el ácido fítico es con lo que son minerales del tipo divalentes, calcio, zinc, hierro, y disminuye su digestibilidad. Por eso vamos a ver que cuando nosotros esto que se resuena tanto, que se habla de la activación, ¿sí?, de las semillas, lo que estamos haciendo es justamente activando o poniendo en acción a ciertas enzimas, entre ellas las fitasas, que van a digerir y a reducir la carga del ácido fítico dentro de las semillas, y al ocurrir eso, estos minerales divalentes los vamos a tener en mayor disponibilidad para ser asimilados en nuestro intestino, ¿sí? También tenemos otros elementos como ser las lectinas, que son glucoproteínas, lo mismo
es otro factor interesante a identificar, porque ellas se adhieren y pueden aglutinar a los glóbulos rojos, ¿sí? Inhibidores de proteasas, acá también tenemos lo que serían del tipo enzimáticos, proteicos, por eso son del carácter termolábiles, es decir, mismo la cocción ya los va a estar desnaturalizando y vamos a poder sí aprovechar los aminoácidos que constituyen las proteínas, y también los tioglucósidos y las saponinas, ¿sí? Que eran estos glúcidos, ¿sí? Que veíamos nosotros que con los lavados y frotaciones podíamos bajar la carga en las semillas, ¿sí? Como veíamos que era muy alta la concentración de ellas en lo que eran la quinoa. Una vez aclarado lo que serían los factores antinutricionales, van a ver también que en la guía hay unos videos interesantes para que podamos ver. ¿Qué nos interesa desde el manejo coquinario? Tenemos que hidratar a estas semillas, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer transferencias de calor en medios húmedos, ¿sí? Así que vamos a cocinar por ebullición. Y también podemos identificar que hay ciertos elementos que cómo van a intervenir respecto al ablandamiento acá de los tegumentos, ¿sí? Y podríamos definir este material está extraído de maquis, que está anexada a la bibliografía, cómo se comportan los ácidos, los azúcares, el calcio y las sales de bicarbonato, ¿sí? Tanto la adición de sal como de bicarbonato, lo que se menciona es que abrevian los tiempos de cocción, ¿sí? Porque facilitan la disolución de las pectinas. En el caso del sodio, lo que hace es moviliza el magnesio y aparece ahí la posibilidad de que se introduzca en esa estructura de celulosas y hemicelulosas y ablanda las paredes celulares. Por el contrario, los ácidos se comportan en forma opuesta, ¿sí? Y hacen a su vez que las hemicelulosas se queden más estables y los ácidos los vamos a utilizar si nosotros queremos mantener las legumbres rígidas, ¿sí? Sin que se desarmen. Podemos acidificar, ¿sí? O protonizar el medio de cocción. Si también en el medio de cocción nosotros le agregamos algún tipo de jarabe o algunos azúcares, el magui luego van a ver en la literatura que les marca bien los porcentajes. También lo que hace el azúcar es reforzar la estructura de la pared celular, retardando justamente el hinchamiento de los gránulos de almidón. Es decir, también le estaría dando mayor consistencia a esas paredes. Lo mismo que el calcio, ¿sí? Refuerza a las pectinas y también va a dar más consistencia a las paredes celulares. Es decir, que como elementos de ablandamiento encontraríamos el sodio y el bicarbonato y los otros tres, ácidos, azúcares y calcio, como elementos de retardando el hinchamiento, generando reforzamiento de las paredes celulares y por ende legumbres con paredes más duras y más rígidas. ¿Qué podemos observar respecto a la cocción? ¿Sí? Los tiempos vamos a ver que van a variar por el tamaño principalmente y por la edad, es decir, cuánto tiempo hace de la cosecha y el momento que los estamos nosotros disponiendo a la cocción, es decir, cuán deshidratada está esa semilla. Pero ¿qué es lo que vamos a observar? ¿Sí? Una vez que hidratamos y que entregamos calor y que este calor penetra en la estructura, ¿sí? De esos cotiledones y desorganiza los empaquetamientos del almidón, vamos a observar que hay un aumento de peso, un aumento del volumen, disminución de la consistencia, es decir, ese ablandamiento. Todo esto va a hacer que estas semillas se vuelvan digeribles. Y también vamos a ver cambios químicos. Ese gran porcentaje de hidratos de carbono, vamos a ver que hay gelatinización del almidón, las proteínas por el efecto térmico van a estar desnaturalizadas y vamos a ver que en esas membranas de ligninas, pectinas, esas membranas celulósicas se van a provocar ablandamiento justamente por la salida de estas pectinas solubles, ¿sí? En el medio de cocción. Así que estos serían principalmente los cambios. Obviamente que el aumento de volumen se ve en relación, si yo comparo con cereales, hay un menor aumento de volumen. ¿Por qué? Porque todas estas membranas, estas capas seminales que son tan rígidas, generan una limitación en el ingreso de agua a la semilla. Algo importante también es reconocer que estos remojos de 12 a 24 horas, donde yo descarto también el agua previo a la cocción, van a favorecer, ¿sí? Que se abrevien los tiempos de cocción de forma significativa, ¿sí?
casi que el 50% del peso de estas, donde acá dice aumento de peso, el 50% se produce en estos remojos. El remojo, si es con agua tibia, genera que se produzca todos estos ablandamientos en forma anticipada, justamente porque el agua está cargada de energía y genera mayor penetrabilidad a través del hilio. Pero bueno, insisto, va a depender, ¿sí?, de las semillas, y hay algunas legumbres que no sé si las conocen, es una de las que vimos al principio, que se llaman lentejas turcas, ¿sí?, que no tienen capa seminal, y ellas, por ejemplo, no necesitan grandes tiempos de remojo, ¿sí? Con un par de horas ya pasamos a la cocción y hay que estar sumamente atentos porque justamente al no tener estos tegumentos externos suelen desarmarse, por eso se usan para purés o sopas, ¿sí?, porque se pierde casi completamente su estructura. Bueno, a continuación lo que van a ver son distintas placas donde presento a distintos tipos de legumbres. Hay bastante información respecto a la soja, por ser muy versátil, ¿sí?, esta legumbre, por tener una gran concentración de proteína y de la cual también hay mucha ingeniería en la industria alimentaria, obteniendo lo que sean un montón de derivados, como ser salsas de soja, tofu, fermentos, ¿sí?, como el miso, ¿sí? Hay muchísimos derivados de esta legumbre, lo que son también aislados proteicos, ¿sí?, extrusados, ¿sí?, cuando ustedes compran la soja texturizada, cuando a veces podemos comprar como presentaciones tipo polvos, que son aislados proteicos, siempre esas preparaciones, por ejemplo el aislado proteico asciende ampliamente el porcentaje proteico de un 20 en un aislado encontramos un 90%, ¿sí?, de concentración de este nutriente, y obviamente también aumenta su biodisponibilidad, su digestibilidad. Recuerden que las legumbres, ¿sí?, tienen su perfil aminoácidico, encontraban algunos aminoácidos del tipo limitantes, ¿sí?, que se combinaban en forma bastante complementaria con el grupo de cereales, que es la clase que ustedes tuvieron antes que esto. ¿Qué otra cosa es característica de la soja? El porcentaje de grasas, ¿sí?, que puede ser alto, asciende a un 18%. Tiene estas isoflavonas, ¿sí?, diaceína, linesteína, que también veíamos en otra diapositiva. Y algo interesante es que ustedes sepan que por ejemplo, se obtiene el tofu, que es lo que a veces se dice queso, sabemos que no es un queso, sino que ¿qué es el tofu? El tofu es un aislado proteico que se genera por una coagulación de estas proteínas vegetales que se suelen precipitar, ¿sí?, con lo que es citrato de calcio, ¿sí?, algún tipo de sal de calcio para poder precipitarla. Caseramente, domiciliariamente, muchas veces van a encontrar preparaciones que usan ácido cítrico, es decir, jugo de limón, que también, bueno, lo que generamos ahí es un acercamiento al punto isoeléctrico de estas proteínas y eso provoca la agrupación y la pérdida de afinidad por el agua de estas proteínas, y ahí tenemos luego uno lo puede como estrujir y genera como un amasado proteico que es este tofu. No me voy a profundizar mucho, pero quería que sepan cómo es la obtención, y algo interesante también saber que si en esa formulación usamos alguna sal de calcio, ese tofu es rico en calcio. Ahora, si está hecho con un ácido cítrico, como ser jugo de limón, no va a tener este nutriente porque la soja no se caracteriza porcentualmente por tener calcio. De la soja también, algo que ustedes conocen son los brotes de soja, que el brote de soja no es más ni menos que esta semilla germinada. Cuando la semilla accede a la condición de brote, ya no la vamos a estar clasificando realmente al brote como una legumbre, sino que va a tomar la composición centesimal teórica de una hortaliza, ¿sí? Vamos a ver que gran parte de estas proteínas y de estos almidones fueron consumidos en el proceso de germinación y brotación, por eso se modifica la composición química.
Bueno, y en la línea de pensar en mejorar la digestibilidad de estas semillas, nos encontramos que estos factores antinutricionales, algunos eran del tipo termolábiles y otros son del tipo termoestables. Por termolábiles, es decir, sensibles al calor, habíamos identificado a muchas de estas enzimas, ¿sí? Antinutricionales, y dentro de lo que serían factores termoestables, por ejemplo, ¿sí? Habíamos identificado algunos tipos de oligosacáridos, ¿sí? Algunos tipos de glúcidos, ¿sí? Que van a estar participando en lo que serían las mal digestión o mala absorción de estos nutrientes, ¿sí? Bivalentes, como veíamos. Principalmente acá aparecía lo que era el ácido fítico, ¿sí? También aparece en este grupo de los termoestables a las saponinas. ¿Qué cosas podemos nosotros disponer para mejorar la digestibilidad al respecto? Lo que serían las técnicas de remojo, ¿sí? Que hacemos primero, luego podemos avanzar hacia lo que sería la germinación y también se puede intervenir desde la fermentación. Obviamente que no es necesario aplicar todos los recursos, sí se sabe y hay muchos trabajos de investigación que hablan de cómo la combinación de estas técnicas mejora la biodisponibilidad respecto a estos nutrientes, estos oligoelementos divalentes que nos interesan, calcio, zinc, magnesio, hierro, ¿no? Y cómo bajar las cargas de estos factores termoestables. Cuando nosotros inducimos a una fermentación, ¿qué sería? Sería que al agua de remojo de estas legumbres nosotros los combinemos con lo que se llama un starter o alguna cepa, ¿sí? Que induce a una fermentación. Hay mucha cantidad de microorganismos, ¿sí? Bacterias que se usan al respecto. A veces se agregan, por ejemplo, agua de kefirada, agua de kéfir, que tiene algunos tipos de lactobacilos o cándidas, ¿sí? Son combinación de microorganismos y eso genera una fermentación. Otras veces se adiciona harinas, por ejemplo harina integral, ¿sí? Que en sus cortezas también tenemos microorganismos y cuando encuentran humedad, nutrientes, generan también una fermentación y ahí vamos a tener una fermentación del tipo lo que sería alcohólica, ¿sí? O acética. ¿Sí? Podemos pensar en distintos tipos de fermentaciones y bueno, es lo que va a ir generándose que se reduzca el pH, ¿sí? Baje el pH y se provoque como la activación de estas enzimas, principalmente una de ellas esta fitasa que hablábamos antes, y ella va a degradar al ácido fítico, por ejemplo, ¿sí? Esta sería una de las explicaciones por qué las fermentaciones se recomiendan como estrategia para reducir los factores termoestables. Bueno, y dentro de estas estrategias que mencionábamos recién encontramos a la germinación, ¿sí? Que tiene que ver con que el agua, esa semilla se ha imbibido, ¿sí? Ha recibido agua, el agua ha ingresado por el hilio, ¿sí? Hay un hinchamiento, se desprenden esa capa seminal de esos cotiledones y empezamos a ver que hay toda una activación fisiológica dentro de esta semilla. Esto continúa, ¿sí? Con lo que sería la aparición de la pequeña raíz, ¿sí? Empieza a brotar y lo vamos a poder reconocer como lo que sería el inicio de la germinación. Sin embargo, bueno, en condiciones de campo se considera que la germinación ha finalizado, ¿sí? Cuando se produce lo que es la emergencia y el desarrollo de la plántula normal, ¿sí? Ese sería un criterio agronómico, ¿sí? Nosotros, lo que yo describí recién es lo que nosotros reconocemos, ¿sí? Como, bueno, decimos germinó la semilla. En verdad, el criterio agronómico es cuando lo da como finalización del proceso de germinación, cuando aparece, ¿sí? Asoma esa plántula, ¿sí? Acá modo ilustrativo, me gustaba como poder ponerlo secuencialmente en distintas fases. La fase 1, entonces como decíamos que era el ingreso del agua por el hilio, esa hidratación que se va a dar, que es una absorción rápida de agua, lo que se llama imbibición. Una segunda etapa donde hay activación del metabolismo, es decir, esas enzimas que estaban
en estado, se podría decir, de latencia, reciben el agua y bueno, encuentran en condiciones para que estas enzimas activen y hay toda una movilización de nutrientes a disposición de generar la futura planta. Y en la tercera fase, donde ya tenemos que se produjo la absorción de agua, hay una elongación del embrión, se rompe finalmente la testa y aparece, hay una salida de esta raíz, pequeña raíz, a través de lo que serían estos cotiledones. Algunas veces los cotiledones quedan por encima, otras veces los cotiledones quedan por debajo, ¿sí?, de esta raíz. Y finalmente, en esta tercera etapa, es lo que vamos a ver, que se movilizan todos estos nutrientes, se degradan al punto tal de que hay un momento que ya no quedan más reservas en esos cotiledones y ya la planta tiene que nutrirse a través de esa raíz primaria que ha constituido, ¿sí? Ya empieza a tomar los nutrientes a partir del suelo. Nosotros, cuando germinamos una semilla, obviamente que pasó, atravesó la etapa 1, la fase 2 y la tenemos en la fase 3, y también es interesante, si queremos conservar algo de ese aporte proteico y de almidones para que no se comporte como una hortaliza y siga teniendo características, como estábamos diciendo, de legumbre, sería interesante que no prospere tanto la longitud, ¿sí?, de esa raíz. Bueno, en esta imagen lo que tenemos es materiales que necesitaríamos para realizar una germinación a nivel domiciliario. Esta placa pertenece al posgrado de nutrición vegetariana que se dicta en la Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, desde el año 2017, donde su directora y actual directora del posgrado es la licenciada Marcela Manuza. Bueno, en esta imagen lo que tenemos es qué materiales necesitaríamos y la secuencia. Necesitamos las semillas, las cuales tienen que estar remojadas por lo menos 8 a 10 horas. Recipientes transparentes porque necesitamos que haya un pasaje de luz, no de sol directo, pero sí de luz. Un colador, necesitamos también que los frascos tengan o bien sus tapas perforadas o cuenten con algún tul y alguna banda elástica para tapar y así generar el intercambio gaseoso, pero limitar el ingreso de algunos insectos. Vamos a tener que ir hidratando estas semillas durante el día, puede ser de 1 a 2 veces por día, mojarlas, ¿sí?, lavarlas y después escurrirlas bien, siempre dentro del frasco, y los vamos girando al frasco para ir generando movimiento entre las semillas y que pueda haber como disponibilidad de oxígeno. Una vez que van pasando los días, entre el segundo y el sexto día, ya vamos a ver que ya está el brote con su elongación suficiente, apto para el consumo, y ahí, bueno, o bien podríamos ya conservarlo en el refrigerador o pasar a lo que sería la cocción, o también se pueden consumir como hortalizas crudas. Si es que los vamos a cocinar, lo interesante sería hacer un pequeño escaldado para desnaturalizar algunas enzimas, algunas proteínas y rápidamente también del calor pasarlo al frío para frenar lo que sería la intervención térmica y no generar más daño a nivel de la célula vegetal. Bueno, en esta imagen lo que van a ver es en las condiciones térmicas que dijimos, entre 18 y 25 grados, ¿sí? También se dan en menos, se puede dar en 5 grados, pero ya obviamente que a temperaturas más altas, más elevadas, se van a cortar los tiempos de germinación. Por ejemplo, a 25 grados quizás una germinación en 4 horas puede estar ocurriendo, ¿sí? A veces son condiciones de laboratorios que se hacen en estufas a estas temperaturas en formas experimentales. De hecho, en los videos que anexamos en la actividad van a ver que manejan las estufas en esos rangos térmicos. Acá hay distintos tipos de semillas, ¿sí? Tipos de remojos aproximados para cada una de ellas en función del tamaño, del espesor de sus tegumentos y más o menos la cantidad, como dice ahí, aproximada de días que vamos a tener que esperar para poder considerar que la germinación está cumplida y es apto el consumo, ¿sí? Bueno, para finalizar, acá tienen bibliografía disponible que pueden buscar, toda muy interesante.
Lo mismo, estamos anexando en esta unidad la bibliografía complementaria que sugerimos para la apropiación de los contenidos de este capítulo. Y bueno, cualquier necesidad que tengan o consulta, pueden comunicarse. Yo dejo ahí una dirección, o también saben que pertenezco a la comisión de los días martes de nuestra materia. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Pido disculpas las dificultades respecto a poder hacer un audio, pero bueno, espero haber podido ser lo más clara posible y bueno, y que sea de provecho toda esta información. Un abrazo a cada uno.